pone en nosotros el querer como el hacer, amén. Pero también tenemos que guiarnos por lo establecido, no solo en su palabra, sino también el lugar donde estamos o pertenecemos. Cuando pasamos a este lado de la frontera, traíamos una idea en nuestra cabeza y aprendimos a vivir una vida diferente de la que teníamos allá, ¿cierto? Adoptamos esa vida como nuestra. Siento que algunos de nosotros pasamos esa línea o esa frontera o decidimos quedarnos porque el Señor así lo quería. Y aunque no escuchamos esa voz, fue un llamado de Dios a nuestro corazón para venir a establecer el reino de Dios en este lugar. Porque esta nación, a pesar de que fue una nación que comenzó la predicación fuera de las fronteras de este lugar, en los países de nosotros de habla hispana, sabemos también que desde hace ya poquito más de 50 años el evangelio ha venido decayendo, y muchas personas dejaron el evangelio para convertirse en religiosos. Amén. Y sabemos nosotros, los que leemos este santo libro, que no se trata de una religión, se trata de una relación con el Señor. Y lo que debemos cuidar no es la apariencia, sino nuestra constante relación con el Señor. Eso es lo que debemos cuidar, y a eso es que el Señor nos ha llamado, porque cada uno de nosotros recibió un llamado de parte de Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 3, y después vamos a leer ahí mismo en el capítulo 4, el verso 17, pero vamos a leer en el capítulo 3, en los primeros 2 versículos, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 17 del capítulo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cerramos nuestros ojos, Padre. En el nombre de Jesús bendito, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, para darte las gracias por permitirnos estar en tu casa, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Porque hemos venido con un corazón y una mente dispuesta a escuchar tu palabra, y no solamente escucharla para tener un poco más de conocimiento de ti, Señor, sino para que reavives en nosotros nuestro espíritu, para poner en práctica esta palabra viva que tú nos das todos los días. En el nombre de Jesucristo, amén. Voy a usar esta mesa de acá. A mí se me seca muy fácil la garganta. Bien, vamos viendo estas escrituras, me puedo dar cuenta que la predicación de la palabra es un llamado. Se hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar nuestra vida, pero no nos corresponde a nosotros solamente hacerlo, sino es Dios quien lo comienza a formar en cada uno de nosotros. Al final decimos: yo acepté a Jesús, pero si analizamos la palabra bien, nosotros no hicimos nada por la salvación, porque no somos capaces de hacerlo. No fuimos capaces. Tomamos la decisión cuando el Espíritu, cuando le dimos puerta al Espíritu, como dice Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces atendimos a ese llamado que nos hace Dios a través
del Espíritu Santo por medio de la predicación. Entonces tomamos el paso decisivo y nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentirnos? Estamos acudiendo al llamado. Yo le estoy creyendo a Dios que lo que dice en su palabra, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22 o 22:21, es cierto. Y ahí no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que Dios plasmó en su palabra. Debo entonces yo acogerme con todo mi corazón a lo que Dios dice en su palabra. Amén. La Biblia está llena de invitaciones que son un llamado de Dios a la humanidad, al hombre, a la mujer, al joven, al niño, a la niña. Es un llamado especial. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y llama. Cuando leemos esta palabra, podemos leer claramente que dice: si alguno oye mi voz. O sea, el llamado se da, pero debemos tener un oído atento a ese llamado. Debemos tener un corazón dispuesto al llamado de Dios, al arrepentimiento, al cambio de nuestras vidas. Un llamado a vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos en su palabra, porque esa vida puede darnos salvación eterna a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén. Leemos y dice Apocalipsis, dice: entraré a Él. ¿Qué es eso de entraré? No es que vamos a entrar o que el Señor va a entrar a nuestra casa, a nuestra morada, aunque así lo hace, pero está hablando de que entrará en nosotros. Cuando la primera de Corintios 5:17 dice que todos aquellos que han conocido a Dios ahora tienen una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Estas palabras de Jesucristo hacen un eco a través de toda la humanidad. Y lo que Dios está esperando es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Entonces, aquellos que reciben el llamado de Dios y escuchan ese llamado y toman acción a ese llamado, vamos a acudir a ver qué es lo que quiere el Señor. Pero nos preguntamos, sí, hay un llamado al arrepentimiento, pero ¿a qué nos llama Dios? ¿Solamente a arrepentirnos? ¿A cambiar nuestra mala, vana manera de vivir y ahora tratar de ser gente buena, buenas personas? No, eso es parte, pero ese no es el todo. Dios nos llama para que nosotros podamos ser de Jesucristo. Él es el que nos atrae, Él es el que nos llama, y para que nosotros seamos de Jesucristo. Romanos 1:6 dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Para ser de Jesucristo tenemos que reconocer que somos pecadores. Amén. Yo soy un pecador, escuché el llamado y ahora voy a actuar. Tomo acción, reconozco al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso me incluye a mí también. Todos es todos. Todos, no hay excepción de personas. Romanos 5 dice, 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, se está refiriendo a hombres y mujeres, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice: por cuanto todos pecaron. Y si todos hemos sido pecados, hemos sido pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque ese pecado nos aleja
de la vista de Dios, nos aleja de la presencia del Señor. Ahora, para ser de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para que Dios nos salve y nos dé vida eterna. No hay nada que yo pueda hacer de mi propio esfuerzo para que Dios me salve. Lo único que debo hacer por mí mismo es acudir a ese llamado, al llamado del arrepentimiento. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía quiere decir cloro. Amén. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera que yo por mí mismo pueda hacer algo para que ese pecado sea quitado. Pero Dios, en su amor, en su gracia, envió a uno que era capaz de poder quitar ese pecado. Su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Jesucristo vino y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Por eso dice Efesios 2:8-9, dice: por gracia, por regalo, algo inmerecido, algo que no esperabas, algo que no entendías ni entiendes aún. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. No importa cuán bueno quieras ser, no importa cuántas cosas buenas quieras hacer, no importa si vienes un día y te sacas los ojos y los entregas a un hospital para que otra persona tenga la vista, si te sacas un riñón, un pulmón, si te cortas un brazo, si das cualquier parte de tu cuerpo para que otra persona viva, eso no va a salvar tu alma del infierno. Lo único que va a salvar tu alma del infierno es acudir a ese llamado que Dios ha hecho a tu corazón a través del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos. Isaías 53:4-6. Por lo tanto, la palabra nos está diciendo quién fue el que pagó el bill en el restaurante. ¿Quién fue el que pagó nuestras culpas? ¿Quién fue el que hizo posible que nosotros pudiésemos tener entrada a Dios? Es necesario que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón para poder recibir ese perdón. Es necesario que reconozcamos que Jesucristo es el Señor, que es el Dios de dioses, el Señor de señores, el que un día vendrá en las nubes a rescatar este pueblo de Dios. Amén. Es necesario que creamos que eso es lo que va a suceder, porque no somos capaces nosotros, por nosotros mismos, de hacer algo para nosotros mismos, ni bueno ni malo. Para ser de Jesucristo es necesario que nos entreguemos a Él de todo corazón, en una manera exclusiva e individual. Porque papá entregó su corazón a Jesús, no quiere decir que toda la familia entregó el corazón a Jesús. Cada cual, cada persona, cada miembro de la familia va a ir teniendo la oportunidad de entregarse al Señor. Está la promesa en Hechos 16:31. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no es una situación automática. Papá es pastor, entonces yo soy salvo.
Acuérdense que Dios tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos, no tiene primos, no tiene hermanos. Dios es único. Y lo único que Él tiene son hijos a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creer y es necesario confesar esa salvación, aceptar a Jesucristo. Yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador, y de ahora en adelante yo no quiero vivir para mí, sino que quiero vivir para ti. Dios nos llama no solamente a que nos arrepintamos y vengamos y nos sentamos en la iglesia y vamos al servicio 1 hora o 2 horas y vamos a orar. No solamente a eso nos llama, el Señor también nos llama a la santidad y nos llama a salir del mundo, nos llama a salir de la inmundicia. El Señor nos llama a una nueva vida en Cristo Jesús. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:7. La palabra inmundicia está relacionada al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a todo aquello que nos separa de Dios y que nos lleva hacia el mal. Eso es el significado de inmundicia. Pero aquí te va una cosa. Santiago 1:21, los que tengan su palabra. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando yo leí la primera vez este verso, leí ese puede como una casualidad, como algo que quizás va a suceder. Pero después, cuando oraba en el Espíritu, entendí que ese puede es un puede de poder, de algo que es efectivo, de algo que va a suceder, de algo que está ya hecho. Amén. Dice, recibid la palabra con mansedumbre, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No hay duda. Si recibimos la palabra del Señor, dice el libro de Juan, que si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. En otra parte dice, seréis verdaderamente mis hijos. Amén. Lo importante no es solamente arrepentirse y creer, sino también hay que permanecer en la palabra, hay que santificarse a través de la misma palabra. No santurronizarse, no, eso es otra cosa. Hay que santificarse. Para santificarnos nosotros, no vamos a ejercer absolutamente ningún esfuerzo de parte de nosotros. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro ser y entregar nuestro ser a Jesucristo, y el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nosotros. ¿Cuántos hacen cosas todavía que hacían antes de conocer al Señor? Espero que no hagamos las mismas cosas que hacíamos antes. Antes mentíamos, antes nos excusábamos, antes tratábamos de cubrir nuestro error, nuestro pecado, entonces nos echábamos una mentira. Lo que estábamos haciendo era atraer más maldad sobre nosotros. Hoy día no. Hoy día cometemos un error y nos vamos directo a la farmacia del Espíritu Santo y nos tomamos 2 rodillones. Señor, perdóname. ¿Por qué a él, antes de irle a pedir perdón al hermano que ofendió o a la hermana que ofendió, vamos a ir primero a Dios? Porque cuando ofendemos a otra persona, en realidad estamos ofendiendo a Dios. Porque toda persona es creación de Dios. Y no hay ninguno
sobre la tierra, de los seres existentes sobre la tierra, que no sea digno del perdón de Dios. Si nosotros lo alcanzamos, cuanto más ellos. Amén. Santidad no significa caminar con la Biblia bajo el brazo, cerrar los ojos, ponernos unos tapones en los oídos para no escuchar cosas. No, santidad significa separarnos del mundo, apartarnos para Dios, separación de todo lo que condena a Dios y nos acerca al carácter de la personalidad de Dios. Debemos amar lo que Dios ama y debemos rechazar lo que Dios rechaza. No importa cuánto el mundo diga estás mal, ellos son los que están mal porque ellos están amando lo que el mundo ama y nosotros estamos rechazando lo que Dios rechaza. El movimiento LGTB o BT, los Lesbian Gays Movement y eso, hay personas brillantes en ese grupo. Hay gente profesional en ese grupo. Hay gente buena, de acuerdo al mundo, pero viven una vida apartada de Dios. Y ellos prefieren no creer en Dios, porque creer en Dios implica que les está acusando su manera de vivir. Creer en Dios para ellos significa que ellos van a aceptar lo que Dios dice en su palabra, y Dios en su palabra está condenando la manera de vivir, y el proceder de ellos, en lugar de ser un proceder hacia el arrepentimiento, es un proceder de dar la espalda. Prefiero creer que no hay Dios para no sentir esa condenación. Cuando evangelices una persona de estas, no es necesario que le digas te vas a ir al infierno. Él ya lo sabe, o ella. Ellos ya lo saben. Lo que debemos es actuar con sabiduría, decirle: Cristo te ama así como eres, y Él quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu corazón, siempre y cuando tú estés dispuesto a doblegar, a entregarte todo a Él. Amén. Amén. Segunda Corintios dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Así que, amados, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La preocupación de nosotros ahora va a ser perfeccionar esa santidad. ¿Cómo vamos a lograr eso, Pastor Lino? Muy fácil. Aparte un tiempo de su día que tiene 24 horas, le apartas un tiempo a la lectura de la palabra lentamente. No pretendas meterte un libro en 15 minutos. Mejor que te metas 3 palabras en 15 minutos y no todo un libro. ¿Sabe por qué? Porque en 15 minutos esas 3 palabras te van a quedar como una vitamina a tu espíritu. Lees la palabra del Señor, meditas en ese verso, lo vuelvas a leer, te lo memorizas y dices: Señor, muéstrame a través de tu Espíritu Santo qué es lo que hay ahí para mí. ¿Qué inyección de vida hay para mí en ese versículo? Y Dios te lo va a dar para que tú puedas llegar y decir, como dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que tú puedas vivir con Cristo en ti, es necesario que tú te des a Cristo también. Que mueras a tu manera de vivir, que mueras a tus deseos, que mueras a tus pensamientos, para que le des paso al Espíritu Santo que ya vive en ti. Dice la palabra que Dios nos confió ese tesoro a nosotros.
El tesoro del Espíritu Santo, dice, puso ese tesoro, creo que es Corintios 7:1, no recuerdo el capítulo, perdón, si es primera o segunda, pero dice la palabra que Él depositó ese tesoro en vasos de barro. ¿Y de dónde venimos? Del barro. Dice Eclesiastés, dice, del barro vienes, al barro vuelves, o del polvo eres, al polvo vuelves. Se está refiriendo al cuerpo, porque el alma con el espíritu van a Dios, a recibir o a dar cuentas. Pero allá va a ir nuestra alma delante de la presencia de Dios para recibir un galardón o para entregar cuentas. Amén. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7-9, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual todo lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cualquier cosa que tú puedas conseguir para ti, si no ha venido de Dios, si no te lo has ofrecido a Dios, es vano, es vanagloria. Sea un título, sea el éxito en un negocio, sea una grandeza, lo que quieras, un talento, si no lo has ofrecido a Dios y sales adelante, eso es vano, eso es basura. Así dice el apóstol Pablo. Él había sido una persona, había sido educado a los pies de una persona que se llamaba Gamaliel, y era el mejor y el más celoso entre todos los fariseos. Por eso salió corriendo a pedir cartas, porque él quería eliminar todo aquello que se opusiera a la religión del momento. Él pensaba que agradaba a Dios de esa manera, pero cuando las escamas cayeron de sus ojos, se dio cuenta del gran error que estaba metido. Dios nos hace ese llamado al arrepentimiento para que nosotros tengamos libertad. Porque vosotros, dice Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad viene a nosotros por medio de Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesucristo nos libertó una vez y para siempre. Jesucristo nos limpió del pecado una vez y para siempre. Pero espere un momentico, hermano, ¿por qué yo continúo pecando? Porque esa es tu naturaleza, esa es mi naturaleza. Pero inmediatamente que nosotros pecamos como cristianos, cuando tenemos el Espíritu de Dios, vamos a sentir la exhortación del Espíritu de Dios y nos va a decir: eso está mal, devuélvelo, pide perdón, ve y te disculpas con aquel, aunque sea un orgulloso. El Espíritu de Dios es el que no nos deja que ese pecado se haga grande en nosotros. Ese pecado no va a echar raíces en nosotros, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a estar recordando. Dice la palabra que Él es el que nos da conocimiento de pecado. Entonces, ¿es malo fumar, hermano? ¿Tú qué crees? ¿Estás invadiendo? ¿Estás adulterando? ¿Estás fornicando con el templo de Dios? ¿Es malo fumar? Hasta la pregunta es tonta. Porque si somos templos del Espíritu Santo, hemos de mantener este templo completamente limpio. Ahora, vivimos en un mundo que tiene contaminación por doquiera. Aún hasta en las radioemisoras cristianas, en la televisión cristiana,
toda esta basura del mundo se ha metido. ¿Para qué? Para confundir, que eso va a suceder en los últimos días, para confundir, para querer confundir a los que son de Dios. ¿Cómo puedes tú vivir esa libertad y ser liberado de la condenación eterna mientras vivas en este mundo? ¿Cómo puedes mantenerte limpio? A través de la palabra, a través de la lectura constante y el estudio constante de la palabra. No solamente el domingo, no solamente el jueves o el miércoles, el día del estudio bíblico, sino constantemente. Constantemente. ¿Quiénes han tenido un carro nuevo? O un carro que han querido mucho, o la bicicleta que ha querido mucho. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo trataban esa bicicleta o ese carro? Salían y se daban su vueltecita y luego venían, ahí está, se le llenó ahí de barro y vamos a lavar eso. Eso mismo debemos hacer con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma. Constantemente estarnos lavando a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 5:24: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Qué lindas palabras. Pero no se quedan solamente en lindas, porque son unas palabras que son accionar en mi vida. Son unas palabras que han llegado a mi vida y me han hecho libre. ¿Libre de qué? De la murmuración. Sí, antes era, sí, pero ya no. Sí, antes lo hice, pero ya no. Antes lo practiqué, pero ya no. Antes era feo, ahora soy lindo. Amén. ¿Sí o no? Esa libertad es que vivimos como hijos de Dios sin usar dicha libertad como libertinaje. Primera de Pedro 2:15 al 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aleluya. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos llama a vivir en paz. Dios nos llama a una esperanza. Nos llama para que compartamos su gloria con Él. A eso nos llama el Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermano Pedro. Dios, un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya.